¿Cómo están, estimados? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a aprender máximos y mínimos. ¿Cómo reconocer puntos máximos y mínimos? Imaginemos una función de este tipo. Este puntito se denomina máximo relativo. La imagen de este punto es la mayor de toda la función. Si me fijo en la gráfica, parece una parábola abierta hacia abajo. Este punto, en cambio, se llama mínimo relativo. Es el punto cuya imagen es la menor de toda la función. Si me fijo en la gráfica, es una parábola abierta hacia arriba. Es necesario identificar esto. ¿Por qué? Porque tenemos puntos críticos. Reglas para hallar máximos o mínimos. Tenemos básicamente dos reglas. Primera, derivamos la función por primera vez y la igualamos a 0. Esto es muy importante porque de esta manera hallamos los famosos puntos críticos. Un punto crítico es aquel en el que existe un máximo o un mínimo o un punto silla. Segundo paso, derivamos la función por segunda vez y verificamos lo siguiente. Si la segunda derivada es mayor a 0, entonces existe un mínimo. La gráfica por ende será de esta forma. Una parábola abierta hacia arriba. Si la segunda derivada es menor a 0, entonces existe un máximo, una parábola abierta hacia abajo. Si la segunda derivada es igual a 0, entonces existe un punto silla, aquel en el cual pasamos de un máximo a un mínimo o viceversa. Hagamos un ejemplo. Hallar los máximos o mínimos de la siguiente función. Primer paso. Derivamos la función por primera vez y la igualamos a 0. La derivada de la función va a ser igual a 3x al cuadrado menos 12x más 9. Igualo eso a 0. Se ha formado una ecuación de segundo grado. Si divido toda la expresión entre 3, me va a quedar lo siguiente. X cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Para resolver esta ecuación de segundo grado aplico el método ASPA. Coloco dos paréntesis y encuentro dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4. 3 y 1. Igualo cada paréntesis a 0. X menos 3 igual a 0 o X menos 1 igual a 0. Despejo X. X vale 3 o X vale 1. Tengo dos puntos críticos en los cuales puede existir máximos o mínimos. Veamos entonces. Segundo paso. Derivamos por segunda vez la función. Derivo esta expresión nuevamente y el resultado va a ser 6x menos 12. Me pregunto, ¿esta expresión es mayor o menor a 0? No tengo el dato. Entonces, ¿qué hago? Como tengo dos puntos críticos, reemplazo los puntos críticos en la segunda derivada. ¿Qué tal si x es igual a 3? Reemplazo ese valor en la segunda derivada. La segunda derivada evaluada en 3 va a ser igual a 6 por 3 menos 12. Eso es igual a 6. 6 es mayor a 0. Como la segunda derivada es mayor a 0, existe un mínimo. ¿Dónde? Cuando x vale 3. El siguiente valor, ¿qué tal si x vale 1? Reemplazo eso en la segunda derivada. Al reemplazar tendría lo siguiente. Tendría 6 por 1 menos 12, que es menos 6. Como la segunda derivada es menor a 0, menos 6 es menor a 0, existe un máximo. ¿Dónde? Cuando x es igual a 1. Recapitulando, derivamos por primera vez y igualamos a 0 para hallar puntos críticos. El punto crítico es 3 y 1. Segundo paso, derivar por segunda vez. Como la segunda derivada es otra función, he reemplazado los puntos críticos en esta función. Al reemplazar el punto crítico 3 me da como resultado 6, que es mayor a 0. Por tanto, hay un mínimo cuando x vale 3. Al reemplazar 1 en la segunda derivada me da como resultado menos 6. Menos 6 es menor a 0. Por tanto, existe un máximo cuando x vale 1. La pregunta ahora es, ¿cuál es el punto mínimo entonces? Yo sé que en 3 hay un punto mínimo, pero ¿cuánto vale? Reemplazo. En la función original, en lugar de x, 3. Reemplazando en la expresión, encuentro que el valor de la función evaluada en 3 es 16. Por tanto,
El punto A, cuya abscisa es 3 y cuya ordenada es 16, es el punto mínimo. ¿Cuál es el punto máximo entonces? Hemos visto que cuando x vale 1, existe un máximo, pero ¿cuánto vale ese máximo? Lo propio, en la función original reemplazo el valor de x. X vale 1. Al reemplazar obtengo que la función evaluada en 1 es igual a 20. Le llamaré a eso punto B. En el punto B, cuando la abscisa es 1 y la ordenada es 20, existe el máximo. Hacemos la verificación con la aplicación GeoGebra. Escribo la función en la aplicación y me fijo que evidentemente hay un punto máximo y un mínimo. De acuerdo a lo que hemos hallado, el punto mínimo está en 3,16. Hago clic ahí, es extremo y es evidentemente 3,16. El máximo está en 1,20. Le hago clic al punto y evidentemente es 1,20.